Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 4 de agosto, en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Juan María Vianney, presbítero. Así es, más conocido y amado como el Santo Cura de Ars. Un pueblito francés del norte de Lyon en donde ejerció su ministerio sacerdotal Juan María Vianney del año 1786 a 1859 fue su vida. Es uno de esos hombres a quienes se aplican muy bien las palabras de San Pablo. Dios ha escogido a los más insignificantes para confundir a los grandes. Este campesino de mente rústica que nació en Dardilly había pasado por la borrasca revolucionaria y la exaltante epopeya napoleónica sin casi darse cuenta, o mejor, durante algún tiempo tuvo que permanecer escondido por haber desertado del ejército napoleónico cuando se dirigía hacia España sin comprender la gravedad de su gesto, solo porque no lograba marchar a tiempo con su batallón. En el seminario le fue más difícil seguir a sus compañeros de estudio por la confusión mental que tenía ante cualquier paginita de filosofía o teología, hasta el punto que sus profesores, desanimados, desistieron de preguntarle. Uno de ellos le dijo al vicario general: «Lástima, porque es un modelo de piedad». «¿Un modelo de piedad?», exclamó este. «Pues bien, yo lo llamo y la gracia de Dios hará el resto». En 1815 recibió las órdenes sagradas, pero no la facultad de confesar porque no lo consideraron idóneo para dirigir las conciencias. ¿Quién se iba a imaginar que Juan Vianney llegaría a ser uno de los más famosos confesores que la historia recuerde? Aunque no podía tanto con el latín, pero tenía una capacidad del discernimiento de espíritus impresionante. Después de 3 años de aprendizaje en Écully, bajo la guía del párroco Valley, que tiene el mérito de haber vislumbrado en ese joven iluminado los ocultos carismas de la santidad, Juan Vianney pasó a Ars como vicario capellán y después como párroco. Ars tenía 230 habitantes que vivían en casas de paja. Los únicos centros de animación eran las 4 tiendas con salas de baile, contra las cuales el joven párroco comenzó a tronar desde el púlpito. Tanta severidad hubiera debido acarrearle la enemistad de la gente. En cambio, a los 10 años, Ars estaba completamente transformada. Tiendas desiertas e iglesia repleta, porque la severidad del párroco iba acompañada de una inmensa bondad y generosidad. No tenía sino la sotana que se ponía todos los días. Era capaz de quitarse por el camino los zapatos y las medias si encontraba un pobre diablo, con el que cambiaba hasta los pantalones, si los del mendigo eran peores que los suyos. Una vez, cuando iba llegando a Ars, se encontró con un niño en las afueras de aquel pueblo que, por cierto, todavía no conocía, y le dijo: «Muéstrame Ars y yo te mostraré, muéstrame el camino a Ars y yo te mostraré el camino al cielo». Era tanta su preocupación por la espiritualidad y también sus abstinencias y ayunos que se dedicaba precisamente a ayunar constantemente. Era el primero en levantarse en el pueblo y el último en acostarse por estar frente al sagrario en la capilla del templo. Era aquel hombre de constante oración y también ayuno, ya que solo se alimentaba de patatas y un poco de leche. Era lo que regularmente comía y lo hacía una vez al día. Murió a los 73 años de edad, el 4 de agosto de 1859. Aún antes que Pío XI lo inscribiera en la lista de los santos, ya Ars era meta de peregrinaciones. Llegaban de muchos lugares, de muchos países a confesarse con aquel humilde hombre santo de Dios, con aquel sacerdote que conocía bien las conciencias, y al igual que el Santo Padre Pío de Pietrelcina, tenía constantemente ataques del enemigo, ya que aquel no podía tocarlo en su cuerpo con las tentaciones, pues le daba ataques físicos que muchas veces resultaban
ser pues un martirio, pero aquel hombre los resistía con amor y con fe. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, presbítero y, por cierto, patrono de todos los sacerdotes. Hoy, 4 de agosto, recordamos a todos los sacerdotes en el día de San Juan María Vianney. Así es, antes del año 2010 será considerado el patrono de los párrocos, pero a partir de ese año, que fue el año sacerdotal promulgado por el Papa Benedicto XVI en aquel tiempo, se pudo, por así decirlo, universalizar la vida de San Juan María Vianney de tal forma que fue nombrado el patrono de todos los sacerdotes. Así que hoy oramos por los sacerdotes, especialmente los que nos encontramos en este encuentro nacional del clero aquí en Guatemala. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, la importancia que tiene hoy orar por los sacerdotes en el día del Santo Cura de Ars. Qué importante, así que te invito para que cuando pases por el Santísimo, hagas tu Santo Rosario o tus oraciones personales, acuérdate de nosotros, los sacerdotes, que tanto lo necesitamos. Bien, qué importante es saber lo que dice el texto, la continuación de aquel pasaje del martirio de San Juan Bautista. Y al recibir esta corona del martirio, la muerte, Jesús sube a una barca y se dirige a un lugar apartado, nos dice el texto bíblico. Cuando Jesús va a un lugar apartado, significa que Jesús va a orar, a encontrarse con Dios. Jesús necesita siempre esa comunicación constante con Dios Padre que fortalece su corazón. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos esa comunicación diaria? Por eso, tanta la importancia que debemos dedicarle a la oración. Tanta la importancia que debemos de darle a nuestro encuentro vivo y personal con el Señor cada día. Y no estoy hablando solamente de la oración en la mañana, en la tarde antes de dormir o entre comidas, no, una oración específica en mi jornada para acercarme a Dios. La gente lo siguió, dice, por tierra desde los pueblos. Y cuando Jesús desembarcó, ya se le habían adelantado. Y claro, ¿qué hace Jesús? Se compadeció, curó a los enfermos, porque estaban como ovejas sin pastor. Y algo muy importante es lo que Jesús recibe de los discípulos, que le dicen: estamos en despoblado, empieza a oscurecer, hay mucha gente, por favor despídela, que vayan a comer algo, que compren. ¿Qué es lo que responde Jesús ante aquella impronta? Denles ustedes de comer. ¿Qué harías, querido hermano o hermana, si en este momento el Señor te dijera: dale tú de comer a esta gente? Y si vemos alrededor a unas 2,000 personas, ¿cómo le daríamos de comer a tanta gente si no tenemos el suficiente dinero? ¿Qué haríamos? Si tenemos unos 2,000 quetzales, tal vez no alcanzaría ni con una galletita cada uno, ¿verdad? ¿Y qué le llevan? 5 panes y 2 pescados. Jesús multiplica aquel alimento y terminan recogiendo de sobras 12 canastos.
Eran unos 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Es decir, la gracia de Dios, la multiplicación, la divina providencia. Para aquellos que tienen fe, el Señor promete que todo será posible. Todo es posible para el que cree en la providencia de Dios. Así que no te preocupes cuando el Señor te pida un encargo, cuando el Señor te envíe a una misión, cuando el Señor te solicite un servicio. No tengas miedo, dile que sí. Él te asistirá, Él te proveerá, Él dará los medios, pondrá las personas, abrirá caminos y sin duda estará con nosotros. Así que no temas, Dios está allí y sobre todo en el momento de la prueba, de la dificultad o del problema, siempre el Señor estará con nosotros. No dudemos, sino más bien creamos y confiemos en su infinita misericordia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.